a revisar a continuación las noticias que nos envía a esta hora nuestro jefe de información, Mario Toledo. AMLO propone al Poder Judicial destinar 15,000 millones de pesos de fideicomisos extintos a damnificados de Acapulco por Otis. El presidente en la mañanera propuso un acuerdo a los miembros del Poder Judicial de la Federación para que los más de 15,000 millones de pesos obtenidos con la eliminación de 13 fideicomisos se destinen a apoyar a los damnificados de Acapulco, Guerrero. Tras la aprobación de la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, empleados y personal jubilado promovieron el primer amparo colectivo para frenar este recorte aprobado por el Congreso con la imposición de la mayoría de Morena y aliados. Fue un grupo de 761 personas quienes promovieron el recurso, el cual se espera sea admitido a trámite en las próximas horas por un juez de distrito y, si es el caso, se conceda la suspensión que obligue al gobierno a no aplicar la norma aprobada por el Congreso. Jueces y magistrados federales acordaron el inicio de la defensa de la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación, por lo que recurrirán, de acuerdo con funcionarios judiciales, a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al relator especial sobre independencia de los magistrados y abogados de las Naciones Unidas. Asimismo, en México, los juzgadores llevarán a cabo acciones de forma individual como colectiva. La Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó en el Diario Oficial de la Federación el reporte sobre los fideicomisos que administra y que en conjunto suman 6,420,827,250 pesos y 74 centavos. El viernes pasado se publicó la reforma que obliga al Poder Judicial Federal a liquidar todos estos fondos. Conforme a la ley, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe publicar un informe trimestral de sus 6 fideicomisos. El más reciente corresponde al periodo de julio a septiembre pasados. Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, informó la mañana de hoy que la cifra de muertos por el paso del huracán Otis subió a 46 y que el número de personas desaparecidas se ajustó a 58. Y cito: continuamos con este reporte preliminar que nos da la Fiscalía General del Estado, aún de 46 personas fallecidas. Es importante aclarar que se está trabajando, que se atendieron durante el día de ayer y la madrugada de hoy, incluso varios reportes que afortunadamente fueron negativos. Entonces se mantiene el número de 46 personas fallecidas. Lo mismo para las personas que han sido reportadas como desaparecidas, cuyo número se mantiene en 58 personas, ya a conocer la gobernadora de Guerrero. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó en la mañanera que esta tarde se realizará una nueva visita a Guerrero para sostener una reunión de evaluación con el Gabinete de Seguridad y la gobernadora. Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, explicó que hay alrededor de 2,000 servidores de la nación que ya han realizado más de 32,000 censos en viviendas y en pequeños y medianos negocios. Ojalá que ese censo también llegue a las zonas que nosotros visitamos el domingo en Acapulco y nos decían que no han ido a censarlos. Espero que para hoy martes ya hayan llegado los trabajadores del bienestar a colonias como Renacimiento, colonias como Emiliano Zapata, ahí condominios Laurel, ahí muy cerca al arroyo, a un lado del arroyo y muy cerca a la central de Abastos. Los servidores de la nación han realizado pues más de 30,000 censos en Acapulco y el presidente ordena que mañana comience la repartición de ayuda en hogares y negocios. Afectados recuperarán la luz. La Comisión Federal de Electricidad restablece el 65% de la energía eléctrica en Acapulco. Pemex reabre 12 gasolineras. De las noticias que estamos leyendo y que nos envía nuestro jefe de información, Mario Toledo. Van por barcos hundidos. La Marina prevé más víctimas de Otis luego de hallar 29 embarcaciones sumergidas. Las autoridades mexicanas elevaron a 47 el número de desaparecidos por el huracán Otis, mientras continúan las labores de búsqueda tanto en tierra como entre las embarcaciones que se hundieron en Acapulco, el turístico puerto que fue devastado por el huracán de categoría 5. El secretario de Marina, José Rafael Ojeda, no descartó que pueda haber más víctimas en las 29 embarcaciones hundidas que ya han sido localizadas. Agregó que se espera la llegada de un buque para poder recuperar esos barcos mayoritariamente turísticos. También le informo que el turismo revelará el costo de reconstrucción hotelera en Acapulco la siguiente semana. El secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez,
anunció que se espera determinar el costo aproximado para la reconstrucción del puerto de Acapulco en la primera semana de noviembre, luego de la llegada del huracán Otis a ese estado. En una semana estaremos ya en posición de decir más o menos en cuánto saldrá la reconstrucción. Lo interesante del caso es que hay muchos hoteleros que tienen su seguro. Se está tratando ya de negociar a través de asociación de cadenas, dijo el secretario de Turismo. El presidente Andrés Manuel López Obrador emitió ayer un decreto por el que se otorgarán diversos estímulos fiscales a víctimas materiales del huracán Otis que azotó la semana pasada la zona costera de Guerrero, principalmente Acapulco. De acuerdo con la publicación vespertina de ayer del Diario Oficial de la Federación, los estímulos abarcan desde inversiones inmediatas, pago en parcialidades de las retenciones de impuestos sobre la renta, el ISR, el impuesto al valor agregado, el IVA, e impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, además de eximir los pagos provisionales del ISR del último trimestre de este año, así como del primero del siguiente año. Podrán reconstruir sin pagar impuestos. El diario Reforma señala que para apurar la reconstrucción y rehabilitación de Acapulco tras el paso de Otis, el gobierno federal decidió acelerar las devoluciones fiscales, facilitar las donaciones y apoyar los trabajos sin el pago de impuestos por 3 meses. Lo que le decía, que se publica precisamente en el Diario Oficial de la Federación ayer. Morena denunció que Xóchitl Gálvez, virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, solicita información electoral bajo el pretexto de ayuda humanitaria para las y los damnificados en Guerrero tras el paso del huracán Otis. Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, subió un video en redes sociales donde externó la denuncia que varios simpatizantes le externaron con respecto al aspirante presidencial por la coalición opositora. Un tsunami de porquería. Las olas de noticias falsas en la prensa mexicana alcanzan categoría 5 con Otis. Otis pegó con fuerza en el estado de Guerrero el pasado 24 de octubre y a poco más de una semana del paso del devastador huracán, las fake news, las noticias falsas se han hecho presentes en medio del desastre y la necesidad de la región costera. A través de WhatsApp, redes sociales como Facebook y X, antes Twitter, se han difundido a la población audios en los que se invita a no donar, hágame usted el pinche favor, algo que nosotros hemos estado exhibiendo y denunciando. Videos de desastres vividos en años anteriores en otros estados de la República y un sinfín de noticias falsas. Entre las fake news que han circulado en los últimos días se señala que la Comisión Federal de Electricidad presuntamente había estimado que el servicio eléctrico en Acapulco quedaría restablecido en su totalidad hasta enero de 2024. Vecinos de las colonias de la periferia de Acapulco buscan con desesperación agua, jugos y refrescos en una planta, luego del desabasto provocado por los daños causados por el huracán Otis. Pero bueno, usted ya sabe que ya la Comisión Federal de Electricidad avanza sobre el 60-65% del servicio eléctrico que se ha restablecido. La consejera del INE, Claudia Zavala, habría instruido a Alberto Cruz a manipular declaraciones para censurar mañaneras contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente fue cuestionado en la mañanera sobre la suspensión de Manuel Alberto Cruz Martínez, director de la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral, el INE, el cual manipuló declaraciones de la mañanera para censurar las ruedas de prensa. Ante esto, el presidente mencionó que desde el primer día de las sanciones contra su rueda de prensa, denunció que sus declaraciones habían sido manipuladas tras una denuncia de Xóchitl Gálvez. De las noticias que estamos siguiendo para ustedes, sin pelos en la lengua, sin censura.